El curso será un curso bien planificado, bien fortalecido, que tendrá que aportar tranquilidad a los profesionales, a los alumnos y a las familias, porque se adecuará a un entorno escolar seguro. Abrir una escuela es infinitamente más complejo que hacerlo en un comercio u otro establecimiento. Pues esta es una de las noticias que nos afecta prácticamente a todos, puesto que casi todas las familias tienen algún alumno que en septiembre volverá al cole. Y hoy, efectivamente, eso era de lo que hablaba la ministra de Educación, se ha puesto en común con los consejeros de las comunidades autónomas el protocolo que propone el Ministerio. Ese protocolo que les explicábamos, con 1,5 metros de distancia a partir de cuarto de primaria, los niños más pequeños en aulas con un máximo de 20 alumnos, sin necesidad, por ejemplo, de utilizar las mascarillas. Es un protocolo, también les decíamos que de momento ya hay 2 comunidades autónomas que han rechazado, el País Vasco y la Comunidad de Madrid. Lo vamos a analizar, como nos afecta a casi todos, lo vamos a analizar desde todos los prismas. Lo vamos a analizar con los centros que tienen que llevar a cabo ese protocolo, por supuesto con las familias, y también lo vamos a analizar con los profesores. Empezamos por los centros. Vamos a saludar a José María Alvira, que es el secretario general de Escuelas Católicas. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. A día de hoy, ¿esas normas de las que habla el protocolo del Ministerio se pueden aplicar? ¿Es factible llevar a la práctica ese protocolo? Bueno, algunas tienen alguna dificultad práctica. De lo que nos alegramos es de que se vuelva a la normalidad, que es lo que se pretende, porque nos parece que es importante para los chicos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, volver a su hábitat normal y encontrarse con sus amigos, compañeros, profesores y demás. En este sentido, pues nos parecen bien estas normas, pero algunas son de difícil cumplimiento, y si os parece podemos ir hablando de algunas de ellas en particular. Venga, vamos con ellas. Bueno, aquí se habla de grupos de 15-20 para niños pequeños, de infantil, de primaria, de los primeros años de primaria. A ver, los cursos normalmente son grupos de 20, 22, 23, 25. No entendemos muy bien por qué no se toma como unidad para esas medidas, pues en lo que supone un aula normal. Si se admite un máximo de 20, ¿qué hacemos con los 3 o 5 restantes? O sea, nos parecería más normal que no se limitara a 20 ese número de alumnos, ¿no? Lo demás, el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros, bueno, pues ya sabemos que con niños pequeños va a ser difícil, pero bueno, al menos en ciertos lugares y con alumnos un poquitín mayores, pues sí que sería posible, siempre que bueno, las aulas tengan la capacidad suficiente, ¿no? Pero eso se puede intentar. Se ha reducido de 2 metros a 1,5 metros y a lo mejor eso es más factible. Señora Alvira, buenas noches. Sí. ¿A usted le parece, y perdone por la expresión, pero a usted le podría parecer que aquí se está trasladando un auténtico marrón a los centros educativos? Porque claro, ¿cómo se hace, por ejemplo, lo de optimizar el espacio? Las paredes son las que son y no se pueden ensanchar. ¿Cómo se hace esto? Efectivamente, esto es una de las medidas que nos parece que en ocasiones, en algunos centros, en otros quizá no, pero en algunos centros va a ser difícil, porque se habla de optimizar los espacios, utilizar el aula de usos comunes o el polideportivo, el comedor incluso para las clases, pero bueno, no todos los centros disponen de estos recursos, de estos espacios. Y luego, pues bueno, el comedor, por ejemplo, hay que utilizarlo para comedor también, porque se habla también en las medidas de que será posible ofrecer este servicio, bueno, y pues no será fácil hacerlo compatible con el uso como aula. De manera que sí, es verdad que algunas de estas medidas van a poner en dificultad real a algunos centros. Para eso yo entiendo que habrá que ser, por parte de las administraciones educativas, flexibles y entender la situación concreta de cada centro. Bueno, de hecho, en ese protocolo se incluye incluso la posibilidad de que haya más turnos en los comedores del colegio, precisamente para tratar de evitar contactos. Que esta es otra de las normas que también ha llamado la atención en niños hasta cuarto de primaria, eso de que las clases sean de entre 15 y 20 alumnos y que además tengan contacto solo, digamos, entre los niños de esa clase, reduciendo al máximo el contacto con otras aulas. ¿Eso desde el punto de vista de la logística, Alvira, es factible o complicado? Bueno, el hecho de que se refieran a estas unidades de convivencia, o no sé exactamente cómo les llaman, a estos grupos, creo que es una medida que tiene en cuenta la realidad.
el intentar mantener distancias de 1,5 metros con niños de infantil o con los primeros años de primaria, eso sí que es imposible. De manera que aquí se ha optado por esta otra fórmula de que sean grupos estables, digamos, y bueno, parece lógico que se procure al menos que entre un grupo estable y otro grupo estable haya menos contactos para así tener un poquito más localizados los riesgos y más controlados los riesgos que pueda haber de contagio. O sea, en ese sentido, bueno, pues que se hable de grupos estables en vez de hablar de distancias de 1,5 metros con niños muy pequeños, nos parece que es más realista. Pero, como digo, reducir estos grupos a 20 como máximo, bueno, hay muchos grupos que son de algo más de 20, son de 20, 23, 25. ¿Qué hacemos en esos casos? Señora Elvira, y este es el plan A. O sea, si todo va bien, este sería el plan para volver al colegio en septiembre y no parece que sea muy fácil de realizar. ¿A usted le parece que tendríamos que tener también un plan B por si hubiera un rebrote? Porque al final somos el país de Europa que más tiempo lleva sin colegio y sabemos que no podemos estar así. Exacto, yo creo que es bueno que los niños, en la medida en que se pueda, efectivamente vuelvan a las aulas, como decía al principio. Yo mucho me temo también que estas normas, a lo mejor de aquí a un mes o al mes de septiembre, pueden ir cambiando. Porque desgraciadamente esto es lo que estamos viendo últimamente, que las normas que se van dando, las orientaciones, han ido cambiando. Yo creo que habría sido mejor por parte de las autoridades ser un poco más prudentes antes de lanzar ocurrencias, no sé, medidas que ocupan titulares pero que luego en la práctica se van cambiando, y porque algunas de ellas se revelan irreales, ¿no? Y prácticamente irrealizables. Y efectivamente habrá que estar atentos a ver qué dicen las autoridades sanitarias y ver cómo evoluciona, digamos, esta pandemia y si es posible llevar a la práctica estas medidas. Esperemos que en el mes de septiembre, esto es nuestro deseo y nuestra esperanza, que ya esté superado o muy superada esta situación y bueno, y se pueda volver a las aulas. A nosotros nos parece que para la salud mental y no sé, de los alumnos, es bueno que en la medida de lo posible se encuentren en su hábitat normal y habitual. Una cosa más, José María, volviendo al terreno de lo práctico. Las entradas y salidas de los niños en el cole, si ya son un momento enormemente estresante para las familias y para ustedes, para los centros en condiciones, digamos, normales, esto de que ahora tengan que ser escalonadas va a ser prácticamente imposible de organizar en los centros. Sí, va a ser difícil. Quizás se puedan establecer, evidentemente, horarios escalonados entre el infantil y primaria y secundaria. Sí que habrá, normalmente lo suele haber, ¿no?, horarios escalonados. Pero ya dentro de cada una de estas etapas, establecer horarios escalonados para cada curso, pues la verdad es que se revela como bastante difícil. Y efectivamente, las entradas y salidas pues son momentos donde se producen aglomeraciones. Bueno, habrá que, yo creo que mentalizar mucho a los padres, también a los propios niños, si es posible, y procurar que en esas entradas y salidas no se produzcan esas aglomeraciones, pero efectivamente no va a ser fácil. Pues José María Elvira, que es el secretario general de Escuelas Católicas, gracias como siempre por atendernos y mucho ánimo para organizar esa vuelta al cole que en este curso va a ser especialmente compleja. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y esperemos que esa entrada al colegio efectivamente sea feliz para todos, en todos los sentidos. Ojalá, con ese deseo efectivamente nos quedamos. Bueno, ya tenemos por tanto un primer diagnóstico. Los centros que tienen que aplicar ese protocolo dicen, está bien, es un avance hacia esa necesidad imperiosa de recuperar la normalidad, pero es verdad también que hay aspectos, normas del protocolo que ven los centros difíciles de cumplir. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista de los profesores. Vilches, profesor, bienvenido, muy buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Hola, María. Ardo en deseos de conocer tu veredicto en torno a este protocolo que hemos conocido hoy ya en todos sus detalles. Bueno, yo, a la vista de que se ha negociado políticamente la distancia de sanidad, es decir, que de 2 metros hemos bajado a 1,5, pues vamos a esperar a ver si en un mes o dos rebajan la distancia a 1 metro. Y entonces ya hay más sitio. Vamos a ver. Yo he estado escuchando a Elvira, que es muy sensato, y creo que es francamente dificilísimo lo que se le ha ocurrido aquí a la ministra de Educación. Porque, primero, si hacemos una ratio bajada de alumnos, necesitamos doblar y en algunos casos triplicar al profesor. Y eso, José Luis, es, como siempre, dinero. Y con lo que están repartiendo este gobierno de dinero a tantas y tantas necesidades, no sé de dónde lo vamos a sacar. Uno. Segundo,
Ya lo decía Elvira, pero en ciertos niveles de la educación es imposible que los niños no se abracen, no se toquen, no se saluden. Entonces es un problema muy importante. Tercero, es cierto que la enseñanza presencial es absolutamente necesaria. Yo, que ya estoy dando algunos cursos online, el no ver a veces los rostros de los alumnos cuando vas explicando algo, pues es algo que te deja un poquito frío. Es decir, la interacción entre alumno y profesor es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que hay unos, lo decía Elvira también, vamos a esperar un poquito y en vez de ocurrencias, pues vamos a esperar a ver si pasa este tiempo, porque puede, como decías tú, José Luis, tener que haber un plan B si hay recaídas, ¿no? Pero si todo va a ser como han hecho con los pobres MIR, que van a hacer una elección de su plaza por vía telemática, que es una auténtica barbaridad, yo me espero lo peor en educación también. Vilches, buenas noches. Hola María, buenas noches. Claro, ¿esto cómo se hace? Porque también lo decíamos con Elvira, en el fondo es un marrón. Ahora el que tienen todos los centros educativos, que no todos tienen las mismas características, pero sí tienen algo que es igual para prevenir, que es el coronavirus. ¿Cómo se hace esto con muchísimos niños que efectivamente pues no van a guardar la seguridad y se van a abrazar cuando se vean? Y claro, ¿cuál es la alternativa? Pues esa es la pregunta del millón, María. Es muy difícil, es decir, por eso hay que esperar a acercarse un poquito al momento donde en septiembre, si según los científicos la vuelta al otoño, al frío, puede haber repuntes, o simplemente el virus ha perdido la virulencia con la que nos ha atacado en estos meses. No, yo no soy científico, no soy médico, ni soy epidemiólogo, pero escuchando, por ejemplo, al epidemiólogo de mi universidad, Ángel Gil, que es una eminencia en esto, dice que al virus no le interesa matar a todos sus huéspedes, porque entonces muere el organismo. Entonces va bajando la virulencia para poder vivir como vives con la gripe. La gripe te tiras, como decían mis padres, o 7 días en la cama con leche y con aspirina, o una semana en la cama con leche y con aspirina, que así al final se acaba curando la gripe con tiempo. Este virus no sabemos su virulencia, si va a volver tan virulento. Por lo tanto, las medidas con niños son todas muy problemáticas, porque dicen, es que no les da tanta incidencia la enfermedad a los niños. Bueno, tampoco sabemos, ni sabemos si las recaídas van a ser peores o no, si está inmunizada la gente, es que no sabemos nada. Entonces, como la prudencia siempre es algo, es la madre de la ciencia en muchos casos, pues yo creo que estas medidas que la buena ministra de Educación, que nos tiene acostumbradas a una cantidad de butades tremendas, han hecho y lo que decías tú, María, un marronazo, pero a los colegios, y ni siquiera a las comunidades autónomas, porque al final va a ser un director de colegio quien va a tener que tomar unas medidas determinadas. Unos padres donde, como decíais vosotros, en la entrada, en la salida del colegio, va a haber una aglomeración bestial. Yo estoy pensando en la universidad. Es decir, que vamos a volver nosotros, solo sabemos que volveremos hacia el 28 de septiembre. Pero claro, yo tengo en algunas clases 105 alumnos. ¿Cómo separo yo a los alumnos con su 1,5 metros en clase para que puedan estar con la garantía de seguridad? Pero esto en los adultos en los chicos ya universitarios, puedes incluso razonarlo muy bien, pero estamos viendo los botellones y las barbaridades que hacen. Pero con los niños no se puede hacer. El niño necesita en su educación, tanto en casa como en el colegio, del abrazo, del contacto y de la cercanía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es un marrón, María. Quería precisamente preguntarte por algo que ya has apuntado de una manera muy sucinta. La universidad, claro, estamos hablando del protocolo que afecta a los niños hasta bachillerato, pero tu ministro profesional, que es el ministro de Universidades, porque tú eres profesor universitario, ha dicho, no, yo a mí esto no. Yo esto del protocolo de mi compañera Celano, yo quiero que la vuelta a las aulas en la universidad sea rotatoria. ¿Tú tienes claro qué es eso de rotatorio? Yo lo que tengo claro es que es el ministro más sincero del gobierno, que dijo que venía para no hacer nada, solo para cobrar, porque como está todo transferido, pues es una figura absolutamente innecesaria. ¿Rotatorio? ¿Qué significa rotatorio? Pues no lo sé en la epidemiología, habría que decir eso que dicen los chicos, defina rotatorio. Vamos a ver, yo si tengo 105 alumnos, José Luis, yo tengo aulas grandes en la Luis Arre y Juan Carlos, unas aulas espaciosas y grandes. Lo único que se me ocurre a mí como profesor es coger y decir, como tengo 2 horas con cada grupo, con cada grado, pues coger la primera hora la mitad y la segunda hora la mitad. Luego reduzco a la mitad, diríamos, las horas lectivas. Eso lo compensaré, supongo, que con las aulas virtuales y con los trabajos o clases que pueda dar yo vía telemática. Pero eso se me ha ocurrido a mí.
que ya tengo más años que un bosque y que ya tengo muchísimos espolones de años de la docencia. Pero ¿qué es eso de rotatorio? Es decir, unos poquitos van, eso lo dijeron con los niños, que van unos días unos y otros días otros. O van, por ejemplo, los que tienen más necesidades de ayuda, porque tienen más retraso, o no, y se quedan en casa. ¿Quiénes se quedan en casa? Vamos a ver, el otro día alguien dijo que había que ponerle una cámara a todos los alumnos de la universidad para hacer los exámenes. Porque seguimos teniendo la idea maldita de que el alumno es un delincuente y no lo es. No tiene la culpa de la pandemia. Ni los niños, ni los padres, ni los alumnos universitarios. Hay que hacer, yo estoy preparando ya los exámenes y no los estoy preparando a mala uva, José Luis. No tienen sentido. Y que instalen una cámara. Pero oiga, que hay muchas familias que no tienen dinero para tener un ordenador con cámara. Ahora, si la universidad está a punto o está propicia para darles una cámara a cada uno y un buen ordenador, estupendo. Pero obviamente eso de rotatorio, ¿qué significa? ¿Que van a ir unos unas veces y otras veces otras? En la universidad podría ser, porque yo puedo coger eso, partirlos y las presenciales dar mitad y mitad, con lo cual no lleno el aula, pero claro, a la hora de salir y a la hora de entrar, también no tenemos tampoco, bueno, habrá que poner en los aularios una puerta de salida y otra de entrada, bien, se puede hacer también. Pero con los niños tienen una tendencia diferente, son muy cariñosos, necesitan ese contacto. A ver, lo rotatorio en la universidad, pues es una idea, una ocurrencia del ministro. Lo de la ratio menor es una ocurrencia de la ministra de Educación, porque eso es carísimo. Hay que doblar o triplicar, ojalá se pudiera duplicar o triplicar profesores, tener luz de apoyo y a tener una ratio mucho más pequeña. Sería estupendo, pero eso es carísimo. Yo creo que no es real, ¿eh? ¿Pero, Luis? Fernando Vilches, profesor, sabes que nos encanta escucharte, que te queremos, pero que yo siempre te echo la bronca por algo. Estás tardando en publicar ese libro sobre el buen uso del lenguaje. ¿Estás tardando? Lo del trabajo, esto en casa, es cruel, ¿eh? Porque a veces está pegado hasta horas. Segundo, mi mujer está pegada al ordenador casi 8 o 10 horas, porque tiene trabajo telemático, y yo alguien tiene que cocinar, pues soy yo. Alguien tiene que ir a la compra, pues soy yo. Entonces, las horas para escribir, pues las tengo por la noche. Vale, te dejamos unos meses de prórroga. Un fuerte abrazo, gracias por todo, Fernando. Profesor. Para finales de agosto estará, porque también el editor, Ricardo Artola, me sacude. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el otro? Bueno, va. Soy su socio, soy el socio de tu editor. Yo también te sacudo. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Bueno, ya tenemos, por tanto, 2 valoraciones de ese protocolo que, ya les digo, nos afecta prácticamente a todos para la vuelta al cole. Dicen algunos de los centros que lo tienen que aplicar, está bien porque se va hacia la normalidad, pero difícil de cumplir. Nos decía ahora Fernando Vilches, esto quién lo paga, porque efectivamente algunas de las medidas son muy caras y se temía lo peor. ¿Quién nos falta en el análisis? Obviamente las familias. Jorge Fraile, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, su hijo ha vuelto ya al cole entre comillas, porque está en segundo de bachillerato y me imagino que ahora lo que estáis hincando mucho los codos porque tiene lo que antes llamábamos la selectividad, ¿no? ¿Cómo está el chico? Pues bien. De momento bien. Conforme se vayan acercando los días ya se irán poniendo más nerviosos. ¿Y cómo está siendo, por cierto, esa vuelta al cole en un entorno tan difícil, tan particular? Bueno, pues ellos volvieron este martes, empezaron unas clases voluntarias y la verdad es que pues muy bien. El colegio Corazonistas, que es donde va él, aquí en Madrid, pues se ha organizado todo bastante bien. Han pasado unos formularios para rellenar para los padres, indicando que los chicos pues no tenían síntomas, que delegaban la responsabilidad y tal, bueno, pues para poder ir yendo. Y la verdad es que bien, por lo que cuenta Marcos, que así se llama mi hijo, la organización está siendo muy buena, la verdad. Jorge, ¿y qué le cuenta Marcos precisamente de esa organización, de esas clases? Claro, todos hemos ido al colegio y todos tenemos un recuerdo del colegio. ¿Ahora cómo es? Pues nada, hombre, ahora en esta nueva fase lo que han hecho es tomar muchas precauciones a nivel de seguridad, evidentemente, por todas las recomendaciones sanitarias que había, y les han ubicado a todos los alumnos de segundo de bachillerato que están preparando la EBAU, les han ubicado en aulas más grandes, habilitadas para ello, por ejemplo, biblioteca, salas audiovisuales, etcétera, con mesas suficientemente separadas, incluso mesas nominales. Me cuenta Marcos que llegan allí y cada alumno tiene ya organizada su mesa con su nombre, o sea que muy fácil, cada uno tiene su espacio y está yendo muy bien, la verdad.
Y en cuanto al examen, a los exámenes de lo que antes llamábamos la selectividad, que efectivamente ahora es la EBAU, ¿le han explicado ya cómo será el entorno, cómo va a ser este año el contexto de esos exámenes? Porque claro, los chicos ya van tensos y esto le supone un nerviosismo añadido. Sí. Han informado puntualmente desde el colegio de toda la información que va llegando desde la Comunidad de Madrid en este caso, y están totalmente informados. Cada vez que hay una novedad, una comunicación nueva, el colegio nos envía por la plataforma todas las indicaciones, y yo creo que ellos van teniendo más o menos claro, por cómo se están desarrollando estos días de desescalada, cómo van a tener que ir, pues respetando distancias de seguridad, llevando hidrogel, mascarillas, y les van informando puntualmente de cómo va a ser el día de la EBAU. Jorge, y esta es una pregunta que yo creo que muchos padres tal vez se pueden hacer. Claro, sabemos que es algo que está ahí y que tenemos que volver a llevar a nuestros niños al colegio, pero como padre, ¿cómo se lleva eso? ¿Se tiene cierto miedo o no? O bueno, pues es lo que hay que hacer y se hace y ya está. Bueno, yo creo que pues esto último que decías, ¿no? Poco a poco hay que ir volviendo a la normalidad. Desde luego hay que tomar todas las precauciones y ya digo, desde el colegio nos han informado puntualmente de cómo iba a producirse esa vuelta. Evidentemente es totalmente voluntaria, pero sí que es verdad, bueno, que con todas las precauciones que se han tomado en este caso en el colegio, es cierto que yo creo que incluso es un entorno casi tan seguro como nuestra propia casa, ¿no? Porque allí sí que va a haber unos profesores y unos responsables que van a estar velando porque se cumplen esas condiciones de seguridad, esas distancias, ese uso de mascarillas, hidrogel, etcétera, ¿no? Creo que posiblemente incluso hay más seguridad en estos días en los centros que están organizando las vueltas de los alumnos, que muchas veces pues en la propia calle, cuando quedan con sus amigos, les perdemos de vista, y bueno, pues creo que el entorno de la calle de los amigos es mucho más relajado que el que están teniendo en cuanto a niveles y normas de seguridad en el colegio actualmente. Bueno, Jorge, por cierto, ¿qué quiere hacer Marcos? ¿A qué aspira en la universidad? Bueno, todavía está dándole un poquillo de vueltas. El mundo empresarial le atrae y le gusta, entonces bueno, la parte de administración de empresas es una de las cosas que tiene un poco en mente. Bueno, pues anímale mucho y dile que no es tan complicado la selectividad, que sí. Estudiando un poquito, que no le jueguen una mala pasada los nervios, que seguramente es lo más difícil de ese examen. Así que dale muchos ánimos de nuestra parte, ¿vale? Eso intentaremos, muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, pues lo cierto es que este es el análisis desde todos los puntos de vista, como les decía, de una de las noticias más importantes de lo que puede ser la vuelta al cole.